Y para eso, pues, Gracias. ¿qué te parece? Bueno, ese es el presente, es lo que estamos viendo en este momento, para que la gente conozca un poquito acerca de ti. Y ahora, ¿qué te parece? Bueno, acá, como siempre digo, en los estudios yo tengo el DeLorean de la película Back to the Future. Tú vas a ser, por favor, vas a ser mi copiloto. Vámonos. Vamos a regresar unos añitos, no te molestes conmigo, por favor. Vamos a regresar Claro, unos claro. añitos en el pasado, y nos vas a contar a qué momento quisieras regresar. ¿Cuándo empezó ese bichito por la música? ¿Cuándo a ti te gustó justamente empezar con eso de la música? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Adelante. Bueno, yo vengo de una familia de músicos, ¿no? Mi papá tiene el mismo nombre y apellido que yo, Fred Achín Zamora. Él, él siempre ha sido, pues, baterista, percusionista, y él ha tenido su banda con la familia también, ¿no? Con lo que era mi abuelo, mis tíos, y la banda se llamaba Achín Bros. Entonces, yo nací en ese tiempo, cuando ellos tenían, pues, esa banda, y ellos estudiaban un montón allá en Perú, en la selva, más que todo. Yo soy de la selva, de Tarapoto, San Martín. Y bueno, yo he crecido en los escenarios prácticamente. Yo, desde que era chiquito, pues iba a ver a mi papá tocar y hacer shows y turear y eso, ¿no? Entonces, pero yo nunca he estado muy interesado en la música, para serte sincero. Yo siempre he estado interesado en el arte. Yo siempre he estado, pues, dibujando, tomando clases de dibujo y la pintura y todo eso. Entonces, mi papá, él venía pues a la casa con instrumentos, pues, ¿no? Él venía con batería, con teclado, con guitarras. Y para serte sincero, mi hermana era la que agarraba todo y aprendía y tocaba. Y ella estaba súper interesada en música cuando yo no estaba. Entonces, ya cuando tenía 9 años, nosotros nos mudamos desde la selva, nos mudamos a Lima. Entonces, desde ahí, este, mi papá empezó una banda que se llamaba Los Tucanes. Y es súper interesante porque la gente que estaba en esa banda es gente que es prácticamente súper reconocida ahora, ¿no? Por ejemplo, el cantante era Mauricio Mesones, que él terminó pasando por Bareto. Nicole Pilman eh, era la cantante también en esa banda. Este, David Haddad, que es también uno de los menes ahorita, alquilando el backline a todos los festivales. Entonces, es bien interesante cómo la gente nació de ahí, fue como una escuela, ¿no? Entonces yo en esa banda pues yo tenía que 12 años y yo era el técnico de batería, ¿no? Entonces yo pues empecé a ir a las discotecas y donde ellos tocaban, pues no trabajando, y todos me decían, ¿qué haces acá? Tienes 12 años, ¿me entiendes? Y en ese momento fue cuando ya yo empecé solito, ¿no? Justo antes de que empecé a trabajar en la banda de mi papá, de pronto estaba escuchando Nirvana, así que me imagino que el crédito se lo vamos a dar a Dave Grohl, ¿no? Yo empecé a escuchar el Unplugged de Nirvana y me acuerdo que pues agarré un cuchillo, un tenedor y empecé a tratar de aprenderme las canciones solito, ¿no? Entonces agarré pues las latas del maquillaje de mi mamá y empecé ahí. Y cuando ellos se dieron cuenta que ya estaba ya interesado, pues ellos estaban súper emocionados, ¿no? Ellos esperaron a que yo solito no me interese, ¿no? O sea, que me parece súper interesante, ¿no? Que en vez de que te presionen a las finales te empiezan, te empujan, pues si haces otra cosa a las finales porque no te gustó cómo te presionaron, ¿no? Este tipo de hobbies o profesión en un momento. Así que ese fue el momento en que yo empecé a tocar y me empecé a interesar, ¿no? Entonces yo empecé a tomar clases de batería y me acuerdo que yo trabajaba para mi papá, ¿verdad? Pues, ¿no? Entonces yo tenía pues 12 años y entonces él de hecho me empezó
a enseñar poco a poco, pues, ¿no? El valor del dinero y el trabajo. Entonces yo todo lo que podía hacer trabajando se lo daba directamente a mi baterista, al baterista, ¿no? Que su nombre es Juan Carlos Polo. Él llegó a tocar con La Mente y él es un baterista de jazz conocido en Nueva York ahorita. Muy, muy orgulloso de mi primer profesor. Entonces él me empezó a dar clases, pues no me empezó a dar clases privadas y yo en verdad nunca he ido a una escuela, yo nunca he ido a una escuela de música, pero toda la vida he tomado clases privadas, clases personales con bateristas allá en Lima. Entonces, en un momento Juan Carlos me dijo, oye, yo me voy a ir, voy a dejar la banda porque él iba a empezar a tocar con La Mente. Entonces él me dijo, yo te voy a preparar y tú mismo eres, pues, ¿no? Entonces yo empecé a tocar en la banda de mi papá cuando tenía 15 años. Entonces, tocando, 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 y ahí empecé ya a los 17, me empezaron a contratar para otras bandas. Entonces ahí fue prácticamente donde todo empezó, pues, ¿no? Cuando tenía 17 yo empecé a tocar llegué al punto en que empecé a tocar con Glenny, eh, con Víctor Hugo Glenny, un muy buen guitarrista allá en Perú, súper conocido. Entonces, desde ahí empezó mi carrera, ahí en Lima. Bacán, realmente qué bacán. ¿Cómo esta secuencia de eventos, ¿no? En la cual Ujú. como todos mencionaron, una cosa fantástica, ¿no? Es algo que uno, digamos, no es condicionado, pero sí llega eventualmente, ¿no? Me parece Sí. fantástico cómo eso se va desarrollando poco a poco con el tiempo.